Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Con respecto a los últimos días, la palabra de Dios es de lo más específica. Y cuando nos esforzamos por estudiar la Biblia, orando con sinceridad al leer el texto, pidiéndole a Dios que sea nuestro Maestro, rogando por la iluminación del Espíritu Santo, que Él nos guíe a toda verdad con el fin de vivir íntegramente, Dios nos revelará cosas específicas. No debemos tener miedo de hacer preguntas. Necesitamos ser personas que se enfrentan a cualquier pregunta buscando su respuesta en la Biblia, pidiéndole a Dios enseñarnos cuál es su verdad, cómo entender apropiadamente su palabra. Pablo, en el pasaje que hemos venido estudiando en las últimas semanas, ha sido muy claro. Él quiere darnos información exacta y precisa para que conozcamos la verdad, para que no nos tomen por sorpresa y que no seamos personas que se desvían de la doctrina correcta, sino que nos mantengamos firmes en medio de los últimos días. Tomen sus Biblias y vayan conmigo a la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, iniciando desde el verso 8. El tema de este pasaje gira en torno a un evento muy importante, un evento del cual habló Daniel, un evento del cual habló Yeshua, y también el apóstol Pablo. Y me refiero al significado de lo que se conoce como la abominación desoladora. ¿De qué se trata? Lo aprendimos la semana pasada. Se trata de que cuando llegue el tiempo de Dios, no el de Satanás, sino el de Dios, el anticristo entrará al lugar santísimo, no solo al área del templo en un sentido general, sino específicamente al lugar santísimo, con el propósito de oponerse a todo lo que tenga que ver con Dios y exaltarse a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. ¿Y qué más? Entrará al lugar santísimo y se sentará, manifestándose a sí mismo y proclamándose como Dios. Él es igual a su líder, Satanás. Es un mentiroso. Y sabemos que cuando ocurra ese evento, nosotros necesitamos tener la mentalidad correcta. Vayan conmigo al verso 8. Se nos ha dicho que hay alguien que lo detiene y aunque nunca se nos dijo su identidad, sí se nos reveló su propósito. Sabemos que su propósito es frenar al enemigo para que solo pueda revelarse en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios para ese evento. Y se nos dice en el verso 7 al final que en su debido momento, Él se quitará del medio. La Biblia no dice que Él será removido de este mundo. No dice tampoco que quien lo detiene es la iglesia. Solo se habla de alguien cuya identidad no es revelada. Lo que vemos es que cuando este que lo detiene se quite de en medio y dé un paso a un lado, esto le permitirá al anticristo revelarse. Noten lo que dice en el verso 8. Y entonces el inicuo será revelado, a quien el Señor destruirá con la muerte de su boca. Y, noten esta palabra, la traduje durante la conclusión del estudio de la semana pasada con la frase, lo dejó nulo y sin efecto. ¿Cómo luce esto? Les daré un ejemplo. De hecho, esta palabra, kat argeo, aparece 27 veces en el Nuevo Testamento. Y si eres sabio, te propondrás hacer un estudio de esta palabra. Puedes usar un programa de computadora o una página web, como hay muchas gratis en Internet, y buscar esta palabra, kat argeo. Mirar dónde aparece en el Nuevo Testamento
esas 27 veces, y te sorprenderá la variedad de palabras que han usado para traducirla. Cuando se usa en referencia a la ley, la traducen como abolida, acabada, pero hay un problema allí. Esta palabra no significa eso. Ahora, cuando leemos aquí que Satanás será muerto o destruido, lo que quiere decir es que será reducido. ¿De qué forma? Eventualmente sabemos qué ocurrirá. Satanás será arrojado en el abismo, en ese lugar de castigo, esa prisión, pero no estará totalmente destruido. ¿Por qué? Porque al final de esos 1000 años, de ese reino milenial, sabemos que Él será liberado. Él saldrá de nuevo para hacer lo que siempre ha hecho, y me refiero a engañar. Satanás, o más específicamente este hombre, el anticristo, Satanás encarnado, él será también arrojado en el abismo. Pero sabemos algo, que Satanás vendrá de nuevo con el propósito de seguir engañando. Mas aquí estamos hablando del punto en el que su obra queda nula y sin efecto. Y eso se logrará debido a la manifestación del Mesías. Cuando Él venga, por supuesto, en este caso, el texto nos habla de su segunda venida. Y dice, cuyo advenimiento, en referencia al anticristo, cuyo advenimiento se debe a la obra de Satanás. Recuerden esta frase, la obra de Satanás. Esa frase, en la sección que estamos estudiando ahora mismo, aparece 3 veces. Por ejemplo, si te fijas con cuidado a mitad del verso 7, leemos sobre la obra del misterio de la iniquidad. Entonces, es la obra de iniquidad. Ahora vemos en nuestro texto actual, en el verso 9, que se habla sobre la obra de Satanás. Entonces, cuando el anticristo sea manifestado, sea revelado, se deberá a la obra de Satanás. Recuerden esa frase porque aparecerá nuevamente en un lugar muy particular. Y dice, a mitad del verso 9, en todo poder y con señales y prodigios, falsos prodigios. El anticristo hará muchas señales, pero ¿dónde se originan? En el foso del infierno. Él es un engañador, y por esto cuando avancemos en el verso 10, dice, con todo engaño de injusticia. Él animará a la gente para que viva pecando. ¿Por qué? Cuando nos comportamos de manera pecaminosa, imitamos el carácter del anticristo. El pecado es iniquidad, es impiedad, es actuar en contra de los mandamientos de Dios, y eso es lo que Él promueve, mientras que el Mesías promueve la obediencia a la palabra de Dios. Cuando nos conducimos en este mundo realizando las obras que no deberíamos realizar, cuando actuamos en la impiedad, ¿qué sucederá? Dice aquí, que seremos engañados. ¿Y esto conducirá a qué? Leemos, entre aquellos que se pierden. Entonces, cuando aceptamos este espíritu de iniquidad, cuando no operamos en el Espíritu Santo, sino en el espíritu del anticristo, esto conducirá a que nosotros seamos destruidos. Entre aquellos que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Dice aquí. Porque el amor a la verdad, y a esto se resume todo, o bien serás engañado por tu deseo de iniquidad, por la impiedad, o amarás la verdad. Esta gente que será destruida, que se perderá, la razón es, como dice la Escritura, debido a que el amor de la verdad no recibieron. Pudieron haberlo recibido y amado la verdad, dice, para ser salvos. Verso 11. Por tal razón, Dios hizo algo. Dios les envió, y este es un versículo muy controversial, aunque no debería serlo. Si tu Biblia dice que Dios envió un poderoso engaño o algo similar, es un error. Busca esta palabra. Recuerda que compartí hace unos minutos que 3 veces en esta sección hay una palabra que significa la obra. Es una obra que manifiesta algo.
un trabajo que produce un resultado. Anteriormente, cuando vimos esta palabra, decía, la obra del misterio de iniquidad. Entonces hay cierto tipo de conducta que produce iniquidad. El anticristo se revelará a sí mismo, y esta revelación es mediante la obra de Satanás. Y cuando vemos el verso 11, no dice que Dios enviará un poderoso engaño, sino que dice lo siguiente, lo traduciré literalmente. Y por tal razón, Dios les enviará la obra, la manifestación, ¿de qué? De este engaño, de esta ilusión. Esto es lo que nos dice Dios. Cuando tú aceptas el engaño, esto tendrá un efecto en tu vida. Hay un principio aquí, y lo podremos ilustrar con el faraón. Si piensas en el libro de Éxodo, recordarás que Dios endurecería el corazón de Faraón, y es verdad. Pero si prestas atención a cómo Dios lo hizo, si eres de los que piensan que Dios, como es soberano, y claro que lo es, Él simplemente llegó de la nada para endurecer el corazón del faraón, para que no tuviese otra opción sino desobedecer a Dios, estás engañado. Eso no es lo que revela la Escritura. Si analizas esa Escritura con cuidado, Moisés se presenta para decirle a Faraón lo que Dios quiere hacer. Y me refiero a que envíe a su pueblo. No le pidió que dejara ir a su pueblo, sino que lo enviara. ¿Cuál es la diferencia? Uno de los dos es pasivo. Simplemente déjalos ir, no tienes que hacer nada. Pero eso no fue lo que dijo Moisés. Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, envía a mi pueblo, sé partícipe de mi voluntad. ¿Pero qué respondió Faraón? Faraón respondió, ¿quién es Dios para que yo tenga que hacerle caso? Y entonces Dios empezó a revelársele a Faraón. Dios usará a Faraón, Él lo escogió para revelar su gloria, y Faraón puede hacerlo en una de dos formas. La voluntad de Dios no será detenida. Dios usará a Faraón con el fin de revelar su gloria, pero Él puede hacerlo en una variedad de maneras distintas. Si Faraón se somete y obedece a Dios, la gloria de Dios se manifestará por medio de la obediencia de Faraón. Y Faraón, si obedeciera a Dios, él recibiría la bendición. Sabemos que Faraón no se sometió, pero el plan de Dios seguiría adelante de cualquier modo. Debido a la desobediencia del Faraón, ¿qué hizo Dios? Dios juzgó, Dios destruyó al Faraón, y fue mediante ese castigo que la gloria de Dios fue manifestada. Por la resistencia y la desobediencia del Faraón, toda la gloria de Dios, por medio de esas plagas que hirieron a Egipto, fue manifestada la gloria de Dios. Lo que debemos notar aquí es que un principio se nos revela. El hecho de que Dios enviara esta obra del engaño no significa que Dios esté diciendo, yo soy soberano, por lo tanto quiero engañar a la gente y les envío este poderoso engaño. Dios no es así. Así no es como Él actúa. Pero Él estableció una ley, tal como lo vemos en el caso de Faraón. Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo tenga que obedecerle? ¿Qué le enseñó Dios a Faraón? Si lees Éxodo, verás que gracias a las plagas, Faraón dijo cosas como esta. He pecado. Dios es justo. Yo soy injusto. Y mi pueblo es injusto. Y le dijo a Moisés, ora por mí, para que sea perdonado. Faraón recibió gran iluminación, entendió que Dios es justo, se dio cuenta de su pecado, admitió que necesitaba oración y perdón. Pero aquí está el problema con Faraón, y esto es lo que hizo que se endureciera su corazón. Faraón fue convencido por la verdad, entendió la verdad, ¿y qué hizo? Rechazó la verdad. Él no obedeció la verdad, porque no amaba la verdad, y eso le acarreó la destrucción. Lo que esta escritura nos dice simplemente es que fue debido a que el amor de la verdad no recibieron, pues si lo hubiesen hecho, habría significado su salvación. Verso 11. Y por esta razón, por este rechazo de la verdad, Dios les envió a ellos la obra, el resultado del engaño. ¿Y de qué se trata? Dice, para que ellos crean la mentira, con el fin de que todos ellos, los que no creyeron la verdad, sean ¿qué? Que ellos sean juzgados, porque ellos no creyeron la verdad,
y también debido a que ellos pensaban que era bueno. ¿Qué pensaban que era bueno? El pecado. Ellos eligieron el pecado. Cuando rechazamos la verdad, estamos aceptando el pecado. Y eso es lo que la ira de Dios destruirá. Verso 13. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios. Con respecto a ustedes, hermanos, una vez más, Él está hablándole a los tesalonicenses. Él aún sigue hablándole a esta congregación que está siendo perseguida, que está atravesando una tribulación intensa. Pero insisto, no es la ira de Dios, no es debido a que se hayan perdido el rapto, sino que es debido a su fe y su fidelidad. Y vemos que esta congregación es un paradigma, es un ejemplo de lo que la mayoría de la iglesia puede esperar en los últimos días. Persecución por su fe. Por esto es que Pablo dice aquí, mire de nuevo el verso 13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes son amados por el Señor, porque les ha escogido. Dice, porque Dios les ha escogido a ustedes desde el principio para salvación. Noten que aquí dice el término salvación. Sí, Él nos escogió para que hallásemos el perdón de nuestros pecados. Él nos escogió, ¿cómo? En el Evangelio. La elección de Dios se basa en su omnisciencia. La elección de Dios se trata de que cuando uno recibe el Evangelio, Dios lo elige. Si tú eres de los que piensan que Dios se conduce así, que Dios elige a alguien y esa elección hace que esa persona reciba el Evangelio, esa es una falsa doctrina. No. Dios es la verdad y Dios nos ha dado una conciencia con el fin de que aceptemos su verdad. Y cuando lo hacemos, ¿qué descubrimos? Que Dios obra en nuestra vida. Luego de que recibimos el Evangelio, Dios obra en nuestra vida para hacernos madurar. Noten lo que dice la Escritura. De nuevo, versículo 13. Dice, Dios les ha escogido a ustedes desde el principio para salvación y en este contexto la palabra salvación se refiere al destino final, a la experiencia del reino, a la victoria que tendremos y que viene a través de la santificación del Espíritu y por medio de la fe. La fe que se halla en la verdad. Entonces, vamos a crecer, vamos a madurar. ¿En qué consiste esta santificación? La santificación consiste en un proceso que pueden recorrer solamente los creyentes. Y esa fe, esa experiencia de salvación, cuando alguien le dice sí al Evangelio, ¿qué sucede? El Espíritu Santo entra en esa persona. ¿Entiende algo? La Escritura dice, y Pablo enseña, que al recibir al Espíritu Santo, Él habita, no solamente viene sobre la persona, como sucedía en el Antiguo Testamento, sino que ahora el Espíritu Santo habita en la vida de un creyente. Y eso solo ocurre cuando la persona es salva. Y después de que el Espíritu Santo viene sobre nosotros por medio de la salvación, entonces y solo entonces, el Espíritu Santo empieza a obrar para hacer ¿qué? Para edificar. Lo diré de una manera teológica. Viene con el fin de producir la regeneración, un cambio, una transformación, una renovación. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Eso es la regeneración. No dice que cuando Dios regenera a alguien, esa persona llegará a Cristo. No dice eso, sino todo lo contrario. Y aquí vemos esta misma verdad siendo descrita para nosotros. Leemos, verso 13. Para salvación y la santificación del Espíritu, y en la fe de la verdad. Verso 14. Porque aquel que los escogió, ¿cómo nos escogió? Por nuestro Evangelio, es decir, el Evangelio que Pablo recibió y compartió, el verdadero Evangelio del Mesías. Él nos escogió no para el Evangelio, sino que nos escogió debido a que aceptamos el Evangelio. Y al hacer esto, ¿qué pasa? Dice, para obtener la gloria de nuestro Señor
el Mesías Yeshua. Él comparte su gloria con los creyentes. ¿Cómo? Cuando caminamos en justicia, reflejamos la gloria de Dios. Ahora, nosotros no tenemos ninguna gloria que emane de nosotros naturalmente. Es solo la gloria de Dios la que nosotros reflejamos. Ahora pensemos en la transfiguración para entender que nosotros no somos la fuente de esa gloria. Cuando el Mesías fue transfigurado en esa montaña, fue transfigurado en esa gloria, y el brillo que Él desplegó, emanó, surgió de sí mismo. Él no lo estaba reflejando, Él poseía en sí mismo la gloria de Dios, porque Él es Dios. Para nosotros es muy diferente. Por medio de la santificación, al caminar en integridad, tenemos la oportunidad de reflejar la gloria de Dios. Al hacer obras de justicia, la gloria de Dios se refleja por medio de esa obediencia. Pero todo se inicia con el Evangelio. Verso 15. Por tanto, como resultado, hermanos, como resultado de todo esto, Él dice, permanezcan firmes y aférrense a las tradiciones que han aprendido. Se refiere a la doctrina de los apóstoles. Aférrense, manténganse firmes y aférrense a las tradiciones de los apóstoles, las cuales ustedes aprendieron, bien sea por palabra o por carta nuestra. Ahora, verso 16. Pero el Señor, nuestro Señor, el Mesías Yeshua, y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio, aquí está nuestra esperanza de reino. Él nos ha dado consolación eterna. ¿Qué nos dice esto? Bien, la palabra eterna es una palabra de reino, y lo que significa es lo siguiente. Tenemos una esperanza de reino, y cuando entremos en ese reino, vamos a experimentar consolación eterna. No importa lo que nos pase en este mundo, todo pasará. Atravesamos un tiempo de sufrimiento tal como el Mesías sufrió por un tiempo. Pero nuestro sufrimiento llegará a su fin. ¿Y saben qué más? Cuando atravesamos el sufrimiento, no lo atravesamos solos. Uno de mis versículos favoritos se encuentra en Filipenses 3:10, donde Pablo dice lo siguiente. Él dice, yo quiero conocer al Mesías, quiero conocer el poder de su resurrección. Quiero participar en los sufrimientos de Cristo. Quiero ser como Él. Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Quiero conocer a Cristo, y al conocer a Cristo quiero ese poder de su victoria, el poder de su resurrección. La resurrección es una palabra de victoria. ¿Y cómo lo sabemos? Tendremos que sufrir, y ese sufrimiento nos llevará a identificarnos con el Mesías. Y son esas cosas las que nos traerán un cambio mediante el cual podamos ser como Él. Ese es el objetivo de Pablo. De esto es de lo que se nos habla aquí. Y nosotros, independientemente de lo que nos toque sufrir, vamos a sufrir en compañía con Él. Estaremos en intimidad con Él. No nos dejará ni nos abandonará. Y por lo tanto, cuando dejemos este cuerpo, experimentaremos lo que dice aquí. Consolación eterna. Y no solo consolación eterna, sino también la buena esperanza de la gracia. ¿Qué es la buena esperanza de la gracia? Recuerden, la gracia, sí, la gracia salva, pero la gracia también nos mueve hacia la voluntad de Dios. Nos mueve para cumplir la voluntad de Dios. Y la esperanza buena, es la esperanza de la voluntad de Dios siendo cumplida por mí. No solo para mí, recibiremos y tendremos esa experiencia de reino, pero yo quiero tener la buena esperanza, o sea, mi esperanza es que la voluntad de Dios sea cumplida por medio de mi vida, que yo cumpla las cosas que Dios quiere que cumpla. Y la gracia es en lo que yo dependo para obrar obedientemente con respecto a la voluntad de Dios. Por gracia, recibimos al Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros y a dirigirnos. Finalmente, pasemos al último verso, el 17. Que conforte vuestros corazones y os fortalezca en toda palabra y en toda buena obra.
Esta palabra aquí al final de este capítulo, esta buena obra, tiene que ver con la revelación de la voluntad de Dios. Y si queremos conocer su voluntad, la conocemos por medio de su palabra. Queremos conocer su voluntad con el fin de que podamos cumplirla. Por esto es que nos habla aquí sobre toda buena obra. Así que te pregunto, ¿estás interesado en obrar, en trabajar para Dios? Vamos a ver que muchas cosas pasarán y pasarán muy pronto, que te retarán a tomar una decisión para identificar si realmente has aceptado la verdad o no. Una y otra vez en la Escritura, hemos visto en el capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses que existen dos opciones: aceptar el engaño, caminar en la impiedad y ser engañado por una conducta pecadora, o simplemente amar la verdad, recibir la verdad, y de ese modo vivirás comprometido con esa buena esperanza que consiste en la voluntad de Dios, cumplida por medio de mi vida cuando me someto a los propósitos de Dios. ¿Te interesa la voluntad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Oh Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor el Mesías Yeshua, ayúdame a obedecerte, ayúdame a cumplir tu voluntad. Así es como ora un discípulo. Y vemos que el Mesías nos dio ese ejemplo. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia que Él se apartó a un lugar solitario para orar, con el fin de cumplir la voluntad de su Padre? Él es el Hijo de Dios, pero practicaba esto como el Hijo del Hombre, sirviendo de ejemplo para nosotros. Es decir, si Él oraba diligentemente y por largo tiempo, era con el fin de demostrar que la oración es necesaria para cumplir la voluntad de Dios. Nosotros debemos orar diligente y frecuentemente. Dios, dame fuerza, dame sabiduría, provee lo que yo necesito para poder cumplir tu voluntad. Deja de ser insensato y orar pidiéndole a Dios que cumpla tu voluntad, que cumpla tus deseos, que haga realidad tus planes para tu vida. Eso es herejía. Eso no es ser espiritual. Esa es una cristianización de la idolatría. Caminemos en humildad con Dios. Es solo cuando somos humildes y le decimos: Dios, no sea mi voluntad sino la tuya, que recibiremos revelación que viene con poder para que podamos cumplir la voluntad de Dios, glorificándole, manifestando su poder en nuestra vida y desplegando ese testimonio digno de alabanza por el que cada creyente debe estar orando y anhelando. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.